Buenas noches. Pues a todos los veo muy bien. Desde aquí se ven bien. Espero que estén como se ven. Les damos una cordial bienvenida a todos, a los que nos ven por los medios electrónicos, a los que hoy vienen por primera vez. ¿Cuántos saben o han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Usted ha escuchado hablar del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue uno de los hombres que más escritos, más enseñanzas dejó en todos los sentidos de la vida, y el que más animó a los cristianos y el que más iglesias abrió en el mundo, en la parte que se conocía en ese tiempo. Él dedicó gran parte de su vida, después de que fue tocado por el Señor, después de que conoció al Señor, él dedicó todo el resto de su vida para esparcir el evangelio en esa parte del mundo conocido, de tal manera que conocemos cartas de él a diferentes iglesias. Y bueno, cuando nosotros leemos todo lo que él hacía para el Señor, quizá nosotros pudiéramos pensar que pues él estaba muy bien en todos los sentidos, que él no tenía problemas, que miren, en el Antiguo Testamento, cuando leemos la vida de los grandes héroes de la Biblia, valga la redundancia, podemos ver cómo esos hombres pues tenían riquezas, tenían palacios, tenían muchas bendiciones, vivían una vida cómoda a pesar de que estaban dedicados al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo era completamente opuesto. Tenía necesidad, tenía que trabajar con sus manos para sostenerse, para viajar. Algunas veces las iglesias lo sostenían, y bueno, él llevaba una vida austera, pero independientemente de eso, él dedicaba su vida al Señor. A pesar de los problemas que tenía, él dedicaba su vida al Señor. Ese trabajo de evangelismo que él ejerció, le llevó a sufrir innumerables conflictos. Él tenía muchos conflictos. Lo llevó a estar en medio de peligros, lo llevó a estar a punto de morir, lo llevó a sufrir castigo corporal, lo llevó a estar en la cárcel, y seguramente, porque él era un hombre igual que usted y yo, en alguna ocasión él también preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Y el Señor, en medio de sus tribulaciones y de todo lo que él pasaba, yo creo que también ahí estando en la cárcel, el Señor le respondía. El Señor le respondió en 2 de Corintios, la carta a los Corintios. Él expresa cómo Dios se comunica con él en algún momento de angustia, de tribulación, y le dice: bástate mi gracia. Esto es las palabras de Dios. Y me ha dicho, 2 de Corintios 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos creen que sea suficiente la gracia de Dios en medio de situaciones difíciles? ¿Usted cree que es suficiente la gracia de Dios? A pesar de que estamos viviendo situaciones difíciles, pudiéramos pensar: bueno, estoy viviendo en un tiempo difícil, pero la gracia de Dios es suficiente. Esto lo mencionó Pablo estando en la cárcel. ¿Usted puede creer que el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad humana? Aquí el asunto no es que el poder de Dios necesita perfeccionarse, porque Dios tiene todo en una perfección. El poder de Dios es perfecto, como todo. Lo que trata de decir aquí es que gracias a ese poder de Dios, al poder de Dios, se va a perfeccionar
tú te vas a perfeccionar, tu debilidad, tu necesidad, tu carácter, lo que tú estés viviendo va a ser perfeccionado con el poder de Dios. ¿Usted cree eso? Antes de iniciar con lo que Dios me ha dado para esta noche, yo quisiera que me acompañara a hacer una oración y poner en las manos de Dios esto, porque seguramente que todos estamos necesitados. ¿Usted está necesitado de Dios? ¿Por qué no cierra sus ojos y pone en las manos de Dios este tiempo? Habla con Él, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea la situación que está viviendo. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, a los que están escuchándonos, viéndonos a través de los medios electrónicos. Tú nos conoces a todos y sabes qué hay dentro de nosotros. Sabes cuáles son nuestras debilidades. Sabes en qué estamos fallando. Sabes la petición, tú la has escuchado, nuestras peticiones. Y nosotros creemos que tu gracia es suficiente para que nosotros seamos bendecidos. Ponemos en tus manos esta noche lo que vamos a compartir, lo que vamos a escuchar, y que seamos bendecidos, edificados, perfeccionados, animados, sanados. Que cada uno reciba lo que está necesitando y lo que es su oración a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero hablar un poquito acerca del contexto. ¿Cuál era el contexto cultural? ¿Cuál era el contexto religioso que se vivía en la época que a Pablo le tocó vivir? Y los tiempos en los cuales también le tocó predicar. Una de esas evangelismos o trabajo difícil fue predicar en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Corinto era una ciudad próspera, era una ciudad comercial situada en el istmo de Corinto, y por ese lugar pasaba la principal ruta comercial entre el este y el oeste. Por tierra cruzaba, así como pasaban también varias rutas marítimas, y su población era una mezcla de muchas naciones. Siempre en los puertos hay una mezcla de muchas naciones. Había romanos, griegos, había orientales, había judíos. Y aunque culturalmente no se comparaba a Corinto con Atenas, sin embargo ellos se enorgullecían por su alto nivel intelectual. Muchas veces el alto nivel intelectual, el que las personas conozcan mucho de temas filosóficos, teológicos, puede ser también un impedimento para aceptar y entender a Dios, para entender la gracia de Dios, su provisión, para buscar a ese Dios vivo, para reconocer que Dios está vivo. El nivel intelectual en muchos casos es un problema. No hay un problema en que las personas tengan un alto nivel intelectual, ese no es problema. Que tengan un gran conocimiento, eso es bueno. Doctores en todas las áreas del conocimiento, es bueno tener grandes profesionistas, pero siempre y cuando le den el lugar a Dios. En este caso, ese nivel intelectual que tenían los que vivían en la ciudad de Corinto era un problema, y cuando Pablo iba a hablar con ellos, a evangelizarlo, siempre tenía oposición. Pero además de eso, de este problema intelectual que estaba en la mente, la fama de la ciudad era principalmente que era un centro de placer, pero no era un placer sano. Había una gran inmoralidad.
Además, cada 2 años se celebraban los Juegos Ístmicos, los Juegos Olímpicos, los Juegos de competencias, donde les ponían, usted ha visto en las películas que les ponían una corona de laureles, y bueno, ahí se llevaban a cabo. Además, Corinto era el centro del culto de la diosa Afrodita, en cuyo templo servían 1000 prostitutas que salían a las calles a ejercer su trabajo, ¿sí? Y todo esto producía una ciudad llena de vicio, llena de problemas, llena de un gran auge económico. Y cuando también hay un gran auge económico, las personas no creen, no necesitan o piensan que no necesitan a Dios, porque todo lo tienen todos los beneficios que el dinero da. Y Pablo todos los sábados entraba en la sinagoga, el templo judío, para persuadirlos, para hablarles acerca de Dios. Para los judíos era hablar de Dios, y también entraba a los templos o a los lugares donde se reunían los griegos, entraba a la sinagoga. Y en medio de ese tiempo que Pablo dedicaba para evangelizar, el jefe de la sinagoga, Crispo, junto con muchos otros corintios, creyeron en el Señor. De modo que la iglesia estaba compuesta por creyentes judíos, por creyentes gentiles, por intelectuales, por hombres ricos, por marineros, por una gran cantidad de maneras de pensar y de niveles económicos. La iglesia de Corinto, como todo lo que se hacía ahí en esa ciudad, fue afectada por la negligencia moral. Y en la iglesia de Corinto, fíjese, le estoy hablando en la iglesia de Corinto, no le estoy hablando de la ciudad, le estoy hablando de la iglesia de Corinto. Había mucha inmoralidad, había un orgullo intelectual por el ambiente pagano, que todo esto, estas formas de pensamiento y de culturas y de niveles económicos, le trajo muchos problemas a la iglesia y a Pablo. Pablo tuvo muchos problemas. Y él pasó muchos momentos, vivió muchos momentos de ansiedad, ¿sí? Esta carta fue escrita para esta iglesia en el año 55. Cuando Pablo se presentó a predicar en esta ciudad, había una gran oposición, había un gran cuestionamiento acerca de que ¿quién envió a Pablo? ¿Quién lo envió? ¿Sí? ¿Cómo es que él es alguien enviado o quien avalaba su ministerio? Ellos preguntaban si los líderes que estaban en Jerusalén estaban avalando lo que él estaba haciendo. Y Pablo en su salutación, en el saludo de su carta, escribe lo siguiente en el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Aquí el autor el autor de la carta se identifica claramente. Y no solamente se identifica a él, sino además identifica cuál es su oficio, cuál es su ministerio. Él mismo se autodenomina apóstol, ¿sí? No solamente dice cuál fue su ministerio, además aclara que este ministerio le fue dado por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre, no por el mandato de ningún hombre, sino porque Dios mismo le dio esta investidura. Pablo ahí menciona que lo acompaña a Timoteo, que era su compañero de viaje y era su alumno. Pablo les aclara que su ministerio y quien lo había escogido fue Dios, y lo hace para aclararle a todos aquellos que estaban cuestionando de dónde venía su ministerio, de que si su apostolado era válido. Sí, Pablo identifica a los destinatarios de esta carta y dice claramente que es a la iglesia de Corinto y a todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la región
donde se ubicaba Corinto. Era como una especie de estado para lo que sería en nuestros días o en nuestra nación. Y bueno, hablando de todo este panorama de cómo estaba ahí la iglesia, en la iglesia y como en todas las iglesias hay problemas. Aquí los problemas eran serios: inmoralidad, personas intelectuales que pensaban que todo lo podían, tenían su propia manera de pensar, de actuar, y como era una iglesia naciente donde no había un gran trasfondo religioso que avalara el evangelio, porque en esos días, mire, ellos, los corintios de ese tiempo, no tenían Biblias como usted y yo tenemos, no tenían cartas como usted y yo tenemos, no tenían referencias, no tenían comentarios bíblicos, no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces su fe era tambaleante. Unos días andaban para un lado, otros días para otro. Llegaba alguien y los impregnaba de otras ideas, especialmente los intelectuales. Y Pablo les saluda a pesar de todos estos problemas. Les dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de hacer todas estas aclaraciones, Pablo habla de las tribulaciones que él tenía. En medio de todas las iglesias, en medio de todas las culturas y en medio de todos los tiempos, la necesidad, la aflicción, el dolor, la escasez, la salud son grandes preocupaciones para todos, y en ella estamos incluidos nosotros. Usted y yo tenemos grandes problemas. Yo he pensado muchas veces, ¿cuándo pudiéramos estar sin problemas? ¿Alguna vez usted ha pensado y dice: hoy vivo sin un solo problema? ¿Usted alguna vez ha estado sin problemas? Yo siempre he tenido problemas, siempre, toda mi vida. Y a veces cuando hablo con personas y me dicen: ay, es que la estoy pasando mal, y yo le digo: eso es la vida, esa es la realidad de la vida. Algunos porque tienen, los que tienen grandes fortunas tienen problemas. Hay personas que tienen grandes fortunas y no viven en paz porque están preocupados por su fortuna. Tienen, hoy que se usa las cámaras, tienen un montón de cámaras por todos sus negocios y todo el tiempo están pegados en el celular mirando las imágenes de una recámara, de la cochera, de la parte de arriba, de la de abajo, del sótano, de todo. No tienen paz. Los que no tenemos dinero también tenemos problemas. Y estamos ahí, a veces nos despertamos tempranito de madrugada, pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Hace unos días, una hermana de aquí de la iglesia fue a la presencia del Señor, y en el congreso de pastores me estaban hablando que fuéramos algunos de los pastores que necesitaban los hijos, que estuviéramos ahí con ellos a acompañarlos. La señora, nuestra hermana, estaba agonizando, y entonces yo me salí en una de las conferencias y fui porque estaba aquí cerca. Y estábamos ahí y yo entré era un hospital de nivel medio. Y entré ahí al quirófano. La hermana pues ya estaba muy mal, ya ni me reconoció ni nada. Oré por ella de cualquier manera.
Y cuando salí, los hijos estaban hablando con los doctores y estaban pues poniéndose de acuerdo con el costo, de todo lo que le habían estado haciendo. Y yo alcancé a oír, y ¿sabe qué? Yo me sorprendí y le pedí a Dios: Señor, que no me enferme. Más de $1,000,000. Y yo dije: ¿con qué pagaría yo eso? Y estaba platicando con mi esposa después y le dije: mira, si en alguna ocasión yo caigo en eso, porque les dijeron a ellos: no se pueden llevar el cuerpo hasta que no paguen. Entonces yo le dije a mi esposa: mira, si en alguna ocasión llegáramos a estar en eso, ahí déjame. Pues ya no pasa nada, o sea, ¿yo qué? ¿Usted cree que es más, ni siquiera me va a dar vergüenza, ¿verdad? Que digan: ese no pagó y aquí lo dejamos. Pues yo ya me morí. Yo dije: Dios, mira, le dije a mi esposa: ahí me dejas, no pasa nada. Y yo pensaba que los pobres no podemos enfermarnos. Y eso pues causa problemas. Algunas veces no tenemos dinero para nada. A veces he escuchado testimonios de aquí de que un hermano llegó y le dijo: mira, el Señor me dijo que te diera $500. Y el otro se pone a llorar: ¿por qué lloras? Debería darte gusto. Es que, hermano, no traía ni un 5. Siempre tenemos problemas de una u otra manera. Y mire, pudiéramos hablar de muchas cosas en este sentido, pero yo le quiero llevar a que usted reflexione cuando se vaya, si va en el camión, si va caminando, si va en su auto o si va acompañado. Pregúntele: oye, si es su esposo, su hijo, su mamá, no sé, pregúntele: oye, ¿alguna vez no hemos tenido problemas? ¿Alguna vez no hemos tenido problemas? Nosotros pudiéramos pensar que como cristianos, si hay una tendencia y hay una manera de pensar que los cristianos no debemos de tener problemas, porque somos hijos de Dios. Y sin embargo, la Escritura dice que el poder de Dios nos perfecciona en nuestra debilidad. Sí. Entonces necesitamos ser débiles, necesitamos tener problemas para ver la manifestación del poder de Dios. Mire, Pablo sufrió muchísimo. Y bueno, le quiero mencionar: Pablo era un hombre que tenía una gran posición. Tenía una posición militar, tenía una posición económica, tenía una posición de privilegios. No tenía problemas. En ese tiempo andar en caballo pues creo que era muy, muy importante. Y sin embargo, Pablo tenía a su disposición grandes ejércitos, un ejército. Él tenía hombres a su cargo. Él tenía una posición muy importante. Y cuando se hace cristiano, deja todo eso. Y ahora está y vive situaciones complicadas. Yo quiero que lea conmigo y vamos a ver en 2 de Corintios 11:21. Dice que ahí nos enumera algunos de sus sufrimientos. Y miren, en una parte dice que tenemos todos esos sufrimientos por un poco de tiempo. Vamos a sufrir eso por un poco de tiempo. Y bueno, nosotros pudiéramos pensar que es un poco de tiempo, porque nosotros somos desesperados. Nosotros no queremos sufrir. Sí. Una ocasión yo llegué a un hospital muriéndome de un dolor renal, la primera vez que yo tenía eso. Y llegué ahí al hospital, mire, estaba sufriendo y llego con la enfermera, la recepcionista, y ella me ve y me dice con esa paz, ¿no? ¿Qué le pasa? Y yo le digo: mire, me vengo muriendo. Y yo retorciéndome, de veras, literalmente me estaba retorciendo. Y le decía: es que mire, traigo un dolor muy fuerte. Y dijo: le voy a hacer su historia clínica.
Le dije, no, quíteme esto, opéreme, lo que sea, pero quíteme este dolor. Me dijo, sí, pero antes le voy a hacer su historia clínica. Y yo estaba ahí y así como que dijo, mira, no te va a hacer nada hasta que no hagan la historia clínica, así que haz la historia clínica. Y ahí estoy, y luego me decía, ¿cómo se llama? No, pues me llamo fulano. ¿Y qué hace? ¿Hombre o mujer? Le digo, oiga, pues luego no ve. O sea, yo decía, pues hace preguntas bien obvias. Total que me pasé ahí y luego me pasaron allá una camilla y estaba yo retorciéndome, y luego ya otra persona y le dice, a ver, vamos a revisar su historia clínica. Le dije, no, yo lo que quería era que me quitaran el dolor. Ya, en ese momento llega el doctor, después de no sé cuántos que fueron a entrevistarme, y me dijo, lo que usted trae es un dolor renal. Le dije, quítemelo, opéreme, lo que tenga que hacer, pero ya. Me dijo, lo voy a inyectar y con eso va a tener. Y sí. Pero yo cuando veo aquí lo que dice Pablo, que tenemos problemas, que vamos a sufrir tribulaciones por un corto tiempo. Sin embargo, usted puede pensar que ya tiene mucho tiempo con el mismo problema, que eso no cambia, que lo sigue viviendo y es recurrente. Segunda de Corintios 11:21, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, dice. En trabajos más abundante. ¿Por qué? Dice. En trabajo soy más abundante. Dice, en azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, y él era judío, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Usted se imagina, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en medio del mar. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aunque aquí no está, yo quiero añadirle que había estado en prisión muchas veces, había estado encadenado. Y yo creo que esta descripción podemos darnos cuenta de que Pablo sufrió mucho, y tal vez mucho más que usted y que yo. Y su fe no menguó. Al contrario, cada vez que pasaba esto, él daba gracias a Dios. Y él decía, en la debilidad el poder de Dios se manifiesta. En mi debilidad. La pregunta es, ¿cómo es que un hijo de Dios, que además es un gran apóstol, pudo tener tantos sufrimientos? ¿Usted se puede explicar eso? En nuestros días hay una tendencia y una teoría de que los cristianos no deben de pasar nada mal.
He escuchado predicadores que dicen que los cristianos no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué tener enfermedad, no tenemos por qué pasar penurias, tenemos que tener grandes abundancias. Hay una doctrina por ahí de la prosperidad que es antibíblica. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta enseñanza es una enseñanza que habla de la unidad del cuerpo de Cristo, que habla de los cristianos, que habla de cómo debemos estar unidos. Pablo inicia elogiando a Dios, bendiciendo a Dios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Directamente a Dios, lo bendice, lo elogia. Pablo está hablando de nuestro Dios y lo hace en un tiempo presente. Presenta a Dios y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y muestra dos rasgos importantes de su naturaleza: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dos cualidades que caracterizan a Dios. La palabra Padre para los judíos tiene un significado muy importante. Para ellos un padre, o de donde se origina todo, es del Padre. Del Padre se origina todo. Por tanto, la misericordia se origina en Dios. El acto de ejercer misericordia tiene su origen en el Padre, y el Padre es Dios. También la consolación proviene de Dios. Dos cosas, dos características importantes. Dice la palabra de Dios en los evangelios que cuando salió Jesús y vio a la gran multitud, tuvo misericordia de ellos. Cuando vio al hombre necesitado, tuvo misericordia. Cuando vio que necesitaba a alguien, cualquier situación, un milagro, Él tuvo misericordia. Dios fue movido a misericordia, porque la misericordia es un rasgo de Dios. Pero aparte de la misericordia, la consolación también proviene de Dios. La palabra toda consolación no está limitada a algo en específico, sino que habla de toda, en todos los sentidos. No solamente implica el dar una palabra de ánimo a alguien cuando lo requiera, sino que es mucho más profundo el significado de esta palabra. La misericordia y la consolación habla de cuando una persona siente la necesidad del otro como propia y quisiera aliviar el dolor del otro, apoyar a la otra persona con todo en medio de su dolor o en medio de su necesidad. Implica apoyar al otro en todo lo que esta persona puede estar enfrentando, sus dificultades, sus problemas en los cuales esta persona está viviendo. En la Biblia encontramos el caso de un hombre que dice que había sido asaltado en el camino y está moribundo. Y dice que pasaron hombres que en teoría tenían la necesidad, o su naturaleza debía de ser la misma: ayudarlo, levantar al caído, preocuparse por él. Y sin embargo no hicieron nada. Un levita, un maestro de la ley,
un sacerdote, y pasaron de largo. Sin embargo, un hombre que era antagonista, eran enemigos los dos pueblos, un samaritano, un judío. El judío era el que estaba en desgracia y el samaritano era un hombre que los judíos rechazaban y menospreciaban. Y dice que este tuvo misericordia y tomó la necesidad del otro como suya. Porque no solamente lo ayudó ahí, sino que lo subió en su caballo, se bajó de donde él estaba, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero: te lo dejo para que hasta que se alivie. Y aquí está el dinero. Y voy a ir, regreso, y si gastas más de lo que yo te estoy dejando, cuando regrese yo te pago lo que gastaste de más. Este hombre tomó la necesidad del otro como suya misma. Y estos son rasgos característicos que deben de formar parte de nosotros. Porque a veces nosotros vemos la necesidad del otro y no hacemos nada. Nos volteamos para el otro lado. Y luego decimos esa frase tan común en nosotros, en nuestra cultura: que se rasque con sus propias uñas. No, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Mis hermanos, la verdad es que sí podemos hacer mucho por todos. Siempre podemos hacer mucho por todos. Usted sabe que muchas veces el simple hecho de que escuche a la otra persona ya está haciendo mucho por él. Y no escuchar así como por chisme, ¿va? A ver, cuéntame. No. Orar, escuchar. Después de escucharle puedes decir: mira, como los discípulos cuando se encontraron a aquel paralítico que les pedía dinero y que dice: pues no tengo dinero, pero lo que yo tengo, yo te lo doy. ¿Qué le dio? Una oración. Mire, ellos no sabían, en el momento que dijeron vamos a orar, no sabían el milagro que estaba por suceder. Ellos solamente dijeron: yo voy a orar por ti porque es lo único que tengo. Y yo le pregunto a usted que sabe orar y que no le cuesta nada, a veces no lo hacemos por vergüenza. Por vergüenza. He estado yendo por cuestiones de mi trabajo, y he acudido a algunos desayunos o comidas con algunas personas de mi trabajo, y con frecuencia. Y antes de que yo empiezo a tomar los alimentos, inclino mi rostro, porque pues ellos no son cristianos. Inclino mi rostro, y luego un día me dice uno de ellos: ¿por qué diario cierras los ojos antes de empezar a comer? Le digo: porque le estoy dando gracias a Dios. Y fíjese lo que me dijo: ¿y por qué no lo haces en voz alta? Le digo: porque ustedes no creen. ¿A eso crees? Le digo: pues ustedes dan gracias. No, ahí está. Pero ahora, incluso hoy fui a desayunar con ellos, y ya nos trajeron los platillos, y luego uno de ellos dice: ¿vamos a dar gracias o qué? Le digo: claro. Y dice el otro: pero usted dé gracias porque nosotros no sabemos. Y luego el otro le dice: yo ya estoy aprendiendo, ya le dije a mi esposa que hay que dar gracias por los alimentos. Pequeñas cosas que cambian, que llevan un mensaje, y que usted y yo podemos hacer. Pero la verdad es que no lo hacemos por vergüenza.
Miren, le voy a platicar otra historia. Yo sé que tiene tiempo, ¿verdad? ¿Tiene tiempo? Bueno, yo era un funcionario de una empresa pues grande, y yo manejaba las cuestiones financieras en esa empresa, y yo iba y manejaba la relación con un funcionario bancario importante, y teníamos años de conocernos, eso le estoy hablando de hace mucho tiempo. Teníamos años de conocernos, íbamos a comidas él y yo, nos juntábamos los funcionarios bancarios y los funcionarios de la empresa donde yo trabajaba, el dueño y los accionistas, y comidas y todo, y bueno, sacaban pues que traiga una botella, y él y yo no tomábamos, nunca tomábamos. Y un día fuimos él y yo solos, y estábamos platicando, y luego me dice: oye, fíjate que te voy a confesar algo. Digo: ¿qué? A mí me gusta dar gracias por los alimentos. Le dije: a mí también. Y luego se me queda viendo y me dice: ¿eres cristiano? Le digo: sí. Me dice: yo también. Le digo: ¿y por qué no me habías dicho? No, ¿por qué no me habías dicho tú? Teníamos años de conocernos, teníamos años de tener una relación, él y yo, y resulta que él era pastor. Y resulta que un día me lo encuentro aquí, después de un tiempo, y lo me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Le digo: pues yo aquí yo nací en esta iglesia. Y luego llega el pastor Chuy y lo saluda: ¿cómo estás, brother? Bien. Oye, ¿lo conoces? Sí, él es uno de los pastores. Y luego me dice: ¿tú también eres pastor? Le dije: yo también. Le dije: oye, hay que sentarnos a platicar y sacar lo que tú eres y lo que yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué no lo decimos si somos cristianos? Por vergüenza. Porque no nos atrevemos. ¿Cómo podemos ayudar al necesitado? Miren, una de las claves que dice aquí, de lo que estábamos leyendo, dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese es el primer paso. Dios me consuela en mis tribulaciones. Y hay un propósito. Uno de esos propósitos es que yo me sienta bien, que yo me sienta atendido por Dios, que yo crea que Dios está haciendo o que va a hacer un milagro en mi vida, que Dios me va a escuchar. Dios me consuela, y yo puedo sentir ese consuelo y darle gracias y estar en su presencia y levantar mis manos y lo que usted quiera esperar. Y muchas veces ya tengo la solución y ya lo viví y ya soy un testigo. Y yo digo: sí, es cierto, Dios puede sanarnos, ayudarnos, consolarnos, darnos paz. Hace muchos años yo no tenía una noche de sueño tranquilo. Siempre me daba miedo dormir. No pasaba las noches bien. Y hoy en la mañana que estaba orando, le decía: ay, Señor, gracias, porque yo me duermo y como que si me morí. No sé nada, no sueño, no nada, hasta que despierto. Le digo: y eso es obra tuya. Dios es el Dios de toda consolación. Pero ya que me consoló, ya que hizo una obra en mí, entonces ahora viene la parte que nos toca a nosotros hacer. Siempre es esto. Siempre Dios hace algo por nosotros, pero Dios siempre espera que tú hagas algo en respuesta a lo que Dios ya hizo por ti. De tal manera que la siguiente lectura después de la coma, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, para que nosotros también podamos ir a consolar al otro.
Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese cómo está esto. Por un lado, Dios nos consuela. Esa es la primera parte. Dios hace algo por nosotros. Dios nos da algo milagroso, Dios nos enseña, Dios nos ayuda a confiar en Él, Dios está pendiente y yo soy testigo y yo lo he vivido. Y entonces dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque yo ya estoy capacitado, porque yo ya soy un testigo de lo que Dios puede hacer cuando estamos en tribulación. Y dice, para que nosotros podamos consolar por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que tú has vivido, lo que tú tienes, la experiencia que tú tienes con Dios, la puedes transmitir al otro, al que está en necesidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Usted se da cuenta? Mire, Dios, como Padre de toda consolación, la consolación del Padre viene diseñada específicamente para aliviar y consolar la necesidad que tú estás pasando en este momento. Tú tal vez ya pasaste otras tribulaciones, otras necesidades, y ya sabes. Mira, ya sabes, cuando se va a presentar un problema, ya sabes. A veces ni somos doctores, pero ya sabemos los síntomas. Hace unos días iba yo en mi auto, venía aquí a la iglesia un día en la mañana, y en el trayecto empecé a sentir ese dolor que me da cuando viene la piedra. Y lo empecé a sentir y dije, no, esto es piedra, papel y tijera. Y en el camino venía ahí por una avenida y dije, una farmacia. Y le hablo, digo, gracias a Dios, ahora ya tenemos el Waze, ¿verdad? Y le pongo ahí una farmacia cerca, y ya me dijo dónde estaba, y ahí voy, y estaba muy cerquita. Llego y le digo a la señorita, oiga, señorita, quiero este medicamento, mire, ya está, solo me medico. O sea, ya sé que. Y le digo esto, y luego me dijo, sí, y le digo, oiga, ¿aquí inyectan? Me dijo, no. Le dije, ¿no sabe? Me dijo, no. Le dije, ¿no quiere aprender? Le dijo, aquí a la vuelta. Y ahí voy a la vuelta y le digo, oiga, ¿me puede inyectar? Me dijo, sí, nada más que primero voy a atender a los que están ahí. Le dije, yo estaba ya, mire, ya sabe que no, como león enjaulado de un lado a otro, para un lado hay otro. Pero yo pude identificar mi problema. Inmediatamente lo pude identificar. Como inmediatamente nosotros también podemos identificar el problema en que se está metiendo esta mujer, este hombre, este hijo, esta hija, esta relación de amigos. Inmediatamente podemos darnos cuenta, y también nosotros podemos anticiparnos a llevar esa consolación a la tribulación que está viviendo ese hombre. Y dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La consolación del Padre está diseñada para aliviar específicamente la necesidad por la que tú estás pasando. De tal manera que la consolación que Dios da a una madre que perdió a su hijo es muy diferente a la que Dios le da a una persona que perdió su trabajo. Son dos estilos diferentes. Dos formas diferentes. A los dos los consuela de manera distinta, pero a los dos los consuela. No es la misma consolación que Dios le da a quien está en medio de una enfermedad que la consolación que Dios le da a una mujer o a un hombre que fue abandonado por su esposo o por su esposa. Hay una consolación diferente. Y Dios ha diseñado una forma de consolación de manera personal. Porque Dios es especialista en consolarnos en la necesidad,
en el problema que estemos pasando. Yo estoy seguro que Dios nos puede consolar a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que estamos pasando problemas, a cada uno de los que estamos en tribulación. Dios nos consuela de acuerdo a nuestra necesidad. A algunos les da esperanza, a otros les da provisión. Al que está triste, Dios le dará alegría. Al que está en escasez, Dios le dará provisión. Al que está enfermo, Dios le dará sanidad. Dios puede llenar cualquier necesidad. Pero muchas veces esa consolación será muy diferente de lo que tú esperas o tú quieres. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a cosas o a personas que, lejos de ser una bendición, nos afectan. Nos llevan a un estado de depresión, de tristeza, de lo cual Dios nos quiere sacar de ahí. Y nosotros estamos ahí otra vez. Pero una cosa yo le quiero decir: la consolación de Dios es perfecta, aunque tú no lo veas y no lo creas. Cuando vemos que el propósito de Dios, que es que cuando tú ya fuiste consolado, esa experiencia vivida de dolor y de cómo Dios te sacó, también sea una manera de que Dios usa o Dios te usa para consolar al otro, para que tú puedas llevarle ese consuelo que esa persona está necesitando, para que tú te muestres como un testimonio y le digas: mira, yo estoy viviendo lo que tú, yo te puedo entender perfectamente, pero ¿sabes qué? Dios me sacó de ahí. Dios me dio la mano y aquí estoy, de pie, contento ahora, dándole gracias. Ahí es donde podemos entender por qué Pablo, en medio de la cárcel, le daba gracias a Dios. En medio de un peligro de muerte, Pablo le daba gracias a Dios porque lo había sanado, porque lo había salvado, porque ya no estaba en esa situación. Pero debemos aprender de qué manera ahí está Dios, y ahí está dispuesto a ayudarnos, porque hay un rasgo importante en él: la misericordia. La misericordia se aplica aunque tú no lo merezcas. Aunque tú no lo merezcas. Hace unos días estaba hablando con el pastor y en la plática recordé una historia de una madre que tenía un hijo. Y era un hijo malo, perverso, que había hecho mucho daño. Lo tomaron preso y lo juzgaron. Y en el juicio determinaron que debía de morir en la horca. Y lo merecía. Entonces esta mujer, esta madre, va con el rey y pide audiencia. Y el rey la recibe. Y le dice: rey, vengo a pedirte un favor. Y le dice: solamente tengo un hijo. Le dijo el rey: dime, ¿qué necesitas? Y le dijo: yo solamente tengo un hijo malo, un hijo que ha hecho mucho daño. Le dijo: y lo acaban de condenar a la muerte, a la horca.
Y el rey le dice: ¿quién es tu hijo? Y la mujer le dice: ¿quién es el hijo? Y entonces él revisa el expediente y dice: mujer, es que tu hijo merece la muerte. Fue juzgado. Y la ley dice que debemos de ejecutarlo. Y la mujer le dice: rey, he venido a pedir misericordia. El rey le dice: no puedo hacer eso porque la ley dice que debemos de ejecutarlo, que eso es lo justo. Y la mujer le dice: rey, no he venido a pedirte justicia, he venido a pedirte misericordia. Misericordia. La misericordia es que aunque no lo merecemos, aunque somos reos, aunque nos hemos ganado el castigo, pero vamos con Dios y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y después le dice: Señor, y consuélame, consuélame. Porque no solo necesito la misericordia, el perdón, necesito que me consueles, porque estoy sufriendo, estoy pasando por problemas, no tengo paz, no tengo sosiego. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie. Yo le preguntaba: ¿quién no tiene problemas? La respuesta es obvia. Todos tenemos problemas. Problemas en casa, familiares, problemas con nosotros mismos, con cosas ocultas, con tu carácter, con tus pecados, con tus pensamientos. Problemas económicos, tristeza, enfermedad, soledad. Tenemos problemas. Problemas en el trabajo. Tenemos problemas. Problemas sentimentales. Tenemos problemas. Y el único que puede ayudarnos, el único que puede consolarte de una manera perfecta, es Dios. Porque Él es el Padre. Y cuando hablamos del Padre, de acuerdo a la cultura judía, es el origen. De un padre se origina todo. Y el Padre es quien es el de donde se origina la misericordia. Del Padre es donde se origina y surge la consolación. Y Él es el que te puede consolar de una manera integral, de una manera perfecta. ¿Por qué no hablas con el Señor y le dices cuáles son tus problemas? Pero esta es una manera de expresarnos a Él, aunque Él de antemano ya sabe lo que te pasa. Ya sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás sufriendo, la necesidad, aunque tú lo ocultas, aunque tú tratas de poner tu mejor cara, aunque tú tratas de aparentar que todo está bien, pero en lo profundo de tu corazón hay insatisfacción, hay dolor, hay necesidad, hay abandono, hay soledad, hay tristeza, hay enfermedad. Yo no sé qué hay, yo no sé,
Pero quiero decirte que el Dios al que nosotros en este lugar, todos los que estamos aquí, adoramos, es el Padre de misericordia. No estamos hablando con alguien que no puede. No, estamos acudiendo al que sí puede, al que todo lo puede. Estamos acudiendo al que te conoce, al que te formó. Estamos delante del que te puede consolar de una manera integral, perfecta. Su diagnóstico es certero. Él sabe lo que estás viviendo. ¿Por qué no le dices tu problema, tus problemas? No le voy a pedir que vengan aquí al frente los que están en problemas, porque tendríamos que venir todos. Pero ahí donde tú estás, ahí en ese lugar, levanta tus manos y habla con Dios. Y al final de que le digas tus problemas, lo que estás viviendo, dile: Señor, consuélame, consuélame, Señor. Necesito tu consuelo, necesito tus fuerzas, necesito tu ayuda, necesito tu provisión, necesito tu presencia. Te necesito a ti, Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio
los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dependemos de ti, mi Padre, nuestro Padre, Dios. Gracias, Padre. Amén, Señor.